Latinoamérica no solamente es reconocido por sus trajes típicos, su baile, su gastronomía y la alegría de la gente. La literatura nos ha puesto en un lugar muy alto a nivel mundial. Hoy hablaremos de uno de esos representantes, un argentino, Jorge Luis Borges, escritor maravilloso. Analizaremos uno de sus cuentos, La muerte y la brújula. Pero antes de analizar el cuento, vamos a conocer un poco sobre la vida y obra del autor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablarles de la vida y obra de Jorge Luis Borges, uno de los escritores de habla hispana más influyentes y un maestro de la literatura y la escritura. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899, en una familia heroica y militar. Su bisabuelo fue proceder de la Guerra de la Independencia y su abuelo fue un militar muy reconocido. Todo lo contrario a su padre. Su padre fue un gran proceder de la enseñanza, la psicología y el inglés. Gracias a esto, Borges tuvo la oportunidad de aprender inglés desde muy temprana edad. Y desde muy joven, muy pequeño, se le vio sus ganas de ser escritor. Él y su familia viajaron por todo el mundo, por toda Europa, hasta que llegaron a Ginebra y se establecieron ahí. En 1921 regresa a Buenos Aires y fundó la revista Prismes y se convierte en el pionero del movimiento literario ultraíslico. En 1944, Borges, su hermana y madre se opusieron al gobierno de Juan Domingo Perón, siendo ellas retenidas y él retirado de su cargo como director de la Biblioteca Nacional. En 1950 fue nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Cuando Perón fue derrotado por la Junta de Militares, en 1955, Borges se muestra a favor del gobierno de Videla y es nombrado de nuevo director de la Biblioteca Nacional. Gracias a esto y a su posición política, se dice que este gran escritor perdió la gran oportunidad de ganarse su premio Nobel. Al pasar del tiempo, pierde la visión. A sus tardíos 60 años, este gran escritor se casa por primera vez, se divorcia al poco tiempo y a sus 80 años vuelve y se casa con una ex alumna. Su vida culminó en Ginebra en 1986 a causa de un cáncer hepático y un efisema pulmonar. Ahora voy a hablarles un poco de las obras de este gran escritor. Su primera obra fue un escrito de la fábula inspirada en un fragmento del Quijote de la Mancha, la cual la llamó La víscera fatal. En 1930 produce crítica literaria, cuentos y se dedica constantemente a traducir relatos. Sus historias son todas muy cortas, microrelatos que pertenecen al género fantástico, cuentos donde todo lo sobrenatural termina revelado en algo sobre el mundo en el que vivimos. Sus temas principales son los laberintos, espacios que tienen entrada y salida, pero que sin un mapa son imposibles. Los espejos. Los espejos son superficies que reparten imágenes al infinito y generan dudas. Los duelos. En sus cuentos hay persecuciones, peleas, muertes, donde los perseguidos terminan siendo perseguidores y los héroes los traidores. Las bibliotecas son sitios interminables como los laberintos. Él escribe de otros autores, filósofos y hasta mitos. Se considera el predecesor del realismo mágico. Las obras muy conocidas de él una de ellas son las Ficciones, publicada en 1944. La otra fue su famoso Alet,
una antología de cuentos publicada en 1949, y una muy hermosa que se llama El libro de los seres imaginados, entre otros que no me alcanzaría este video para nombrarlos. Esta última fue publicada en 1967. Por último, pero no menos importante, voy a relatarles un poco, o voy a darles a que sus oídos se deleiten con una poesía de este hermoso autor. Este hermoso poema se llama El enamorado. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de dudero, las 9 cifras y el cambiante cero. ¿Debo fingir que existen esas cosas? ¿Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron? ¿Debo fingir las armas y la pira de la apopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares? ¿Debo fingir que hay otros? ¿Es mentira? Solo eres tú, mi desventura. Y mi ventura, inagotable y pura. El cuento es una novela policíaca que inicia contándonos el final de la historia, pero el escritor no cuenta el final directamente, da pistas para que el lector llegue a una conclusión. Nos envuelve de tal manera que se hace interesante seguir leyendo, y conforme van pasando los asesinatos, el lector quiere más, descubrir quién es el verdadero asesino y sus motivos. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre, que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala. Arribó el día 3 de diciembre el delegado de Polsdok, el tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Jarzmolowski, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Carpatos y 3000 años de opresión en pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Jarzmolowski cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad. Ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chauffeur de Tetrarca, que dormía en la pieza contigua. El 4, a las 11:03 a.m., lo llamó por teléfono el redactor de Yadishki Zeitung. El doctor Jarzmolowski no respondió. Lo hallaron en su pieza, la levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho, y un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Trerivanus y Lonrod debatían con seriedad el problema. El primer asesinato ha ocurrido. ¿Pero por qué el rabino? ¿Qué nos quiere decir esa pista? La primera letra del nombre ha sido articulada. ¿Quién será el verdadero asesino? Trevirano repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No hay que buscarle 3 pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Jarzmolowski se habrá levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero, en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilaba a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pinturería a un hombre empochado, yacente. El duro rostro estaba enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared
Sobre los rombos amarillos y rojos había una palabra con tiza. El general las deletreó esa tarde. Teviranos y Lonrod se dirigieron a la remota escena del crimen, a la izquierda y a la derecha del automóvil. La ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho menos un horno de ladrillo o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecía reflejar de algún modo la azafrada puesta del sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapa electoral. Ocurre el segundo asesinato. La primera víctima fue un rabino, un hombre respetado en la sociedad, un hombre letrado, de muy alto conocimiento en su campo. La segunda víctima, Daniel Simón Acevedo, un hombre de dudosa reputación. ¿Tendrán algo que ver? ¿Se conectarán estos asesinatos? Deja una pista del asesino. Rombos escritos en la pared, dibujados, mejor dicho, de colores rojo y amarillo. ¿Quién será el asesino? ¿Tendrán alguna relación estos hombres? El crimen ocurrió en la noche del 3 de febrero, poco antes de la 1. El teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranos. Con habido sigilo, habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsburg y que estaba dispuesto a comunicar, por una remuneración razonable, los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y Yarmolowski. Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después, la comunicación se cortó. Sin rechazar aún la posibilidad de una broma, al fin estaban en carnaval. Treviranos indagó que le había hablado desde el Liverpool House, taberna de la Road de Toulon, esa calle salobre en la que conviven el casmoroma y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. En este tercer asesinato, el lector puede sacar conjeturas. ¿Qué será? ¿Qué es lo que quiere el autor material de estos hechos? ¿Conducir al detective a dónde? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Por una escalera de espiral llegó al mirador. Dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo: «Usted es muy amable. Nos ha ahorrado una noche y un día». Era Red Charlange. Los hombres maniataron a Lonrod. Al fin encontró su voz. «Charlange, ¿usted busca el nombre secreto?» «No», dijo Charlange. Buscó algo más efímero y desdeñable. Buscó a Eric Lonrod. Hace 3 años, en un garito de la Road de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. Agonicé en esta desolada quinta simetría. Me arrasaba la fiebre. Llegué a abominar mi cuerpo. Llegué a sentir que 2 ojos, 2 manos, 2 pulmones son tan monstruosos como 2 caras. De noche, mi delirio se alimentaba. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir. En esas noches, yo juré por el Dios que ve con 2 caras y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos, tejer un laberinto en torno al hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un erecílogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal y los rombos de una pinturería. En la última parte, el detective ha sido citado por el asesino. Es desarmado por sus hombres, pero es un poco confusa. Dice que abre fuego, que la última letra del nombre ha sido articulada. ¿Murió Lonrod? ¿Murió Red Scarlas el Dandy? Si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Cuáles son los verdaderos móviles de esta serie de asesinatos? ¿Por qué esas pistas? ¿Tienen que ver algo con la religión y con el rabino? La muerte y la brújula es un cuento policial de Jorge Luis Borges realmente interesante. Muchos analistas dicen que aunque no se menciona la ciudad en donde se desenvuelve la historia por los tintes, por la melancolía del relato, se desenvuelve en Buenos Aires, Argentina. Bueno, también el final nos deja un sinsabor realmente espectacular y nos da la posibilidad a nosotros como lectores de elegir entre 2 variables. Y se preguntarán, ¿cómo así que elegir entre 2 variables? Una vez tú te leas este cuento, vas a saber que el final tú te puedes ir por las variables, la variable o los analistas que dicen que el que muere
en esa última escena es Lonro, el detective. Y los móviles del asesinato es la venganza que hace Red Scarlas el Dandy hacia el detective por un hecho pasado. Otros aseguran que no, que lo que ellos entendieron y lo que ellos analizan de este cuento policial es que el que muere articulando la última letra del nombre es el asesino, Red Scarlas el Dandy. Fanático religioso, por eso mata al rabino, que por eso mata en la pinturería a la segunda víctima por considerarlo impuro. Y él decide suicidarse articulando la segunda letra del nombre. Esto hace más interesante este cuento de Borges, porque según como está relatado, nos da a escoger a nosotros como lectores entre esas dos variables. El equipo que dice que muere Lonro y el otro que dice que muere Red Scarlas el Dandy, articulando la última letra. Bueno, también muchos concuerdan en que este cuento de Lonro tiene unos tintes impresionantes con otro cuento de él que es Emma Zoom, pero diferenciándolos que en Emma Zoom los móviles estaban plenamente establecidos, cosa que no pasa con este relato de Jorge Luis Borges. Bueno, te invito por último a que lo leas, a que leas a este autor latinoamericano que es sumamente interesante, Borges, un argentino con esos tintes y esa forma de contar, esa melancolía en sus relatos, nos dan historias interesantes que como lector te envuelven, te dan la posibilidad de analizar, de tú convertirte en el detective, de crear tus propias conjeturas y deducciones de estos cuentos y te da un tinte y un sinsabor realmente impresionante porque este lector te deja pidiendo más, te deja queriendo más. Bueno, por último los invito nuevamente a que lean a Borges, a que se lean este cuento, La muerte y la brújula, un cuento policial de Borges maravilloso. Que esté muy bien.